La colonia Esperanza del Valle nunca tuvo un nombre más irónico. Ubicada en las márgenes orientales de la Ciudad de México, entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl, este barrio de calles estrechas y casas de ladrillo aparente fue fundado en los años 70 por trabajadores que soñaban con un futuro mejor. Durante décadas fue un lugar donde las familias dejaban las puertas abiertas, donde los niños jugaban fútbol en la calle hasta que se ocultaba el sol, donde los vecinos se conocían por sus nombres y sus historias. Pero eso fue antes de que las bandas comenzaran a disputarse cada esquina, antes de que los negocios cerraran sus cortinas metálicas antes del anochecer, antes de que el miedo se convirtiera en el inquilino más permanente de cada hogar. Don Roberto Fuentes tenía 72 años y había visto nacer el barrio. Llegó en 1974 con su esposa Carmela y su hijo recién nacido, cuando la colonia era apenas un terreno irregular dividido con cuerdas y estacas. Construyó su casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, fin de semana tras fin de semana. Trabajaba de lunes a sábado en una fábrica de textiles en el centro y los domingos levantaba muros. Le tomó 3 años terminarla, pero cuando colocó la última teja del techo, sintió que había conquistado el mundo. En esa casa nacieron sus otros 2 hijos. En esa casa celebraron bautizos, cumpleaños, bodas. En esa casa, Carmela murió hace 5 años de diabetes. Y en esa casa, don Roberto se negaba a rendirse ante el terror que había invadido su barrio. Era un martes de octubre cuando todo cambió definitivamente para la colonia. Eran las 7 de la tarde y don Roberto regresaba de comprar tortillas en la tienda de la esquina. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios grises que bordeaban el horizonte. Escuchó las primeras detonaciones mientras doblaba en la calle Margaritas. No eran cohetes ni fuegos artificiales. Había aprendido a distinguir el sonido seco, cortante, de los disparos. Su primer instinto fue correr, pero sus piernas de 72 años ya no respondían como antes. Se pegó contra la pared de una casa y esperó. Los gritos llegaron después. Una mujer gritaba el nombre de alguien con desesperación. Más disparos. El motor de una camioneta acelerando. Silencio. Un silencio que dolía más que el ruido. Cuando don Roberto finalmente se atrevió a asomarse, vio a un grupo de vecinos reunidos en medio de la calle. Se acercó con paso tembloroso y entonces lo vio. Julio Mendoza, el hijo de su vecina Rocío, yacía en el pavimento en un charco de sangre. Tenía 23 años, trabajaba como repartidor en una tienda de abarrotes. No estaba metido en nada malo, todos lo sabían. Simplemente estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Los sicarios lo confundieron con alguien más. O quizás no les importó en absoluto. Rocío llegó corriendo, descalza, con el delantal todavía puesto. Su grito atravesó la noche y se quedó grabado en la memoria de todos los que estaban ahí. Se lanzó sobre el cuerpo de su hijo y lo abrazó, meciéndolo como cuando era bebé, susurrándole palabras que ya no podía escuchar. Si te está gustando esta historia, por favor suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. La ambulancia tardó 45 minutos en llegar. Para entonces, Julio ya estaba muerto. La policía tomó declaraciones apresuradas, dibujó un perímetro con cinta amarilla que se despegó durante la noche y se fue. No hubo seguimiento. No hubo investigación real. No hubo justicia. Julio se convirtió en una estadística más, en un número que se sumaría a los miles de homicidios anuales de la Ciudad de México, y la colonia Esperanza del Valle entendió que estaban solos. La hija de don Roberto, Patricia,
Tenía 43 años y era maestra de primaria en una escuela a 3 kilómetros del barrio. Había heredado la determinación de su padre y la dulzura de su madre. Vivía con su esposo Mario y sus 2 hijos adolescentes, Andrés, de 16, y Sofía, de 14, en una casa a 2 cuadras de la de su padre. Después del asesinato de Julio, Patricia no pudo dormir durante semanas. Se despertaba en la madrugada con el corazón acelerado, escuchando cada ruido, cada motor, cada voz en la calle. Sus hijos comenzaron a llegar más temprano de la escuela. Mario, que trabajaba como mecánico, empezó a cerrar su taller antes de las 6 de la tarde. El miedo era una presencia constante en la casa, un invitado no deseado que se sentaba en la mesa durante las comidas y se acostaba entre ellos por las noches. 3 semanas después del asesinato de Julio, Patricia fue a visitar a Rocío. La encontró sentada en su sala, rodeada de fotografías de su hijo. No había llorado ese día, le dijo con voz vacía. Ya no le quedaban lágrimas. Patricia se sentó a su lado, en silencio. No había palabras que pudieran consolar esa clase de dolor. Después de un rato, Rocío habló. Nadie va a hacer nada, dijo. La policía no va a investigar, el gobierno no nos va a proteger. Si queremos que algo cambie, tenemos que hacerlo nosotros. Patricia asintió. Sabía que Rocío tenía razón. En ese momento nació algo que ninguna de las dos había planeado, pero que ambas necesitaban desesperadamente: una razón para seguir adelante, una forma de convertir el dolor en acción. Convocaron a una reunión en la casa de Rocío. Pegaron volantes en las tiendas, en las paredes, en los postes de luz. Esperaban que llegaran 10 personas, tal vez 15. Llegaron 53. Había abuelas que habían visto crecer el barrio, madres jóvenes con niños pequeños, comerciantes cuyos negocios estaban quebrados por la extorsión, adolescentes que ya no podían salir a jugar. Don Roberto también estaba ahí, sentado en una silla de plástico al fondo, observando con sus ojos cansados, pero atentos. Rocío habló primero. Contó la historia de Julio con la voz quebrada, pero firme. Habló de la impunidad, del abandono, del miedo que los estaba consumiendo. Pero el miedo no puede ganarnos, dijo. Si nos rendimos, si nos encerramos en nuestras casas y dejamos que ellos tomen el control, entonces Julio murió para nada. Y yo no voy a permitir eso. Patricia tomó la palabra después. Propuso formar un comité vecinal de seguridad. No para enfrentarse a los criminales directamente, eso sería una locura, sino para organizarse, para cuidarse entre ellos, para recuperar el espacio público que les habían arrebatado. Habló de crear grupos de WhatsApp para comunicarse, de establecer rondas de vigilancia, de limpiar y pintar las calles para demostrar que el barrio todavía tenía dueños. Algunos asintieron con entusiasmo, otros movieron la cabeza con escepticismo. Eso va a traer más problemas, dijo un hombre de mediana edad desde la esquina. Si los narcos ven que nos estamos organizando, van a venir por nosotros. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Era el miedo hablando, y todos lo reconocieron, pero entonces se levantó una voz desde atrás. Era don Roberto. Yo ya viví más de lo que esperaba vivir, dijo con su voz rasposa. No voy a pasar lo que me queda de vida escondido en mi casa. Este barrio es mío, lo construí con estas manos, y no voy a dejárselo a una bola de criminales. Su discurso fue breve pero contundente. Cuando terminó de hablar, había lágrimas en varios ojos. La energía en la habitación había cambiado. Una por una, las personas comenzaron a levantar la mano para unirse al comité. Al final de la noche, tenían 30 voluntarios. No era mucho, pero era un comienzo. Patricia fue elegida como coordinadora del comité junto con Rocío.
Don Roberto insistió en ser parte del grupo de vigilancia nocturna, a pesar de las protestas de Patricia. Precisamente porque soy viejo es que puedo hacerlo, argumentó. ¿Qué me van a hacer? Ya me queda poco de todas formas. Pero ustedes, los jóvenes, tienen que cuidarse. Tienen hijos, tienen futuro. El primer proyecto del comité fue algo simple pero simbólico: limpiar el parque. El Parque Insurgentes, ubicado en el centro de la colonia, había sido el corazón de la comunidad durante años. Ahí se celebraban las kermes, los torneos de fútbol, los conciertos del Día de la Independencia. Pero en los últimos 3 años se había convertido en un lugar sombrío. Los narcos lo usaban como punto de venta. Los adictos se reunían ahí por las noches. La basura se acumulaba en las esquinas. Los juegos infantiles estaban oxidados y grafiteados. Las pocas familias que se atrevían a cruzarlo lo hacían rápido, con la mirada al frente, sin detenerse. Un sábado de noviembre, a las 8 de la mañana, el comité se reunió en el parque con escobas, bolsas de basura, cubetas, pintura y determinación. Patricia llegó con sus 2 hijos. Andrés gruñó un poco al principio, como cualquier adolescente al que despiertan temprano un fin de semana. Pero cuando vio a tanta gente reunida, su actitud cambió. Sofía vino con 3 amigas de la escuela. Don Roberto llegó con guantes de jardinería y una actitud que desmentía su edad. Rocío trajo tortas y agua de Jamaica para todos. En total, se presentaron 42 personas. Era más de lo que esperaban. Dividieron el trabajo en equipos. Un grupo se encargó de recoger la basura. Llenaron 18 bolsas negras de desperdicios, jeringas, botellas rotas. Otro equipo se dedicó a podar los arbustos y arrancar la maleza que había invadido los senderos. Patricia lideró al grupo que pintó los juegos infantiles. Eligieron colores brillantes, amarillo, azul, rojo. Querían que el parque volviera a ser un lugar alegre. Don Roberto supervisó la reparación de las bancas. Algunas estaban tan dañadas que tuvieron que llevárselas, pero lograron restaurar 6 de ellas. Trabajaron toda la mañana bajo un sol que pegaba fuerte. El sudor les escurría por la espalda, las manos les dolían, pero nadie se quejaba. Había algo liberador en ese esfuerzo físico, en hacer algo concreto, en no quedarse de brazos cruzados. A media mañana, algunos vecinos que pasaban por ahí se detuvieron a observar. Unos cuantos preguntaron si podían ayudar. Al mediodía ya eran casi 60 personas trabajando en el parque. Mientras limpiaban la fuente que llevaba años seca, Andrés encontró algo que le heló la sangre. Era un casquillo de bala. Lo levantó con cuidado y se lo mostró a su madre. Patricia lo miró por un largo momento, sintiendo cómo la realidad se imponía sobre el optimismo del día, pero entonces lo tomó y lo guardó en su bolsillo. «Es un recordatorio», le dijo a su hijo. «Un recordatorio de por qué estamos haciendo esto». Andrés asintió, comprendiendo algo que ningún adolescente debería tener que comprender tan pronto. A las 3 de la tarde, el parque lucía irreconocible. No era perfecto, todavía faltaba mucho trabajo, pero era evidente que alguien se había preocupado por él. Los senderos estaban despejados, los juegos pintados brillaban bajo el sol, las bancas reparadas invitaban a sentarse. Patricia sugirió que se quedaran un rato, que usaran el parque como se suponía que debía usarse. Sacaron la comida que habían traído y organizaron una especie de picnic improvisado. Los niños comenzaron a jugar en los columpios. Algunos adultos se sentaron en las bancas a conversar. Don Roberto jugó ajedrez con un vecino en una mesa de concreto que habían limpiado. Por un momento, solo por un momento, la colonia Esperanza del Valle se sintió como lo que había sido antes, como lo que podía volver a ser. Pero el momento no duró.
Alrededor de las 4, dos camionetas negras con los vidrios polarizados se estacionaron en la esquina del parque. De una de ellas bajaron 3 hombres jóvenes con camisetas de marca y cadenas de oro. No llevaban armas visibles, pero todos sabían quiénes eran. Uno de ellos, el más alto, caminó hacia el parque con paso tranquilo, casi casual. La conversación se detuvo. Los niños dejaron de jugar. El silencio se extendió como una mancha de aceite. El hombre alto se paró en medio del parque y miró alrededor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué bonito les quedó», dijo con voz suave pero cargada de amenaza. «No sabía que teníamos jardineros en la colonia». Nadie respondió. Patricia sintió que el corazón se le aceleraba. Mario, su esposo, se puso de pie lentamente, posicionándose entre el hombre y su familia. Don Roberto permaneció sentado, pero sus manos se aferraron a los brazos de la silla de plástico. «¿Y todo esto para qué?», continuó el hombre, caminando despacio entre los grupos de vecinos. «¿Para que vengan a jugar? ¿Para que se sientan seguros?». Se detuvo frente a Rocío, que lo miraba con una mezcla de terror y furia contenida. «Este parque ya tiene dueños, señora, y no somos nosotros los que necesitamos permiso para estar aquí». El mensaje era claro. El parque, la colonia, todo les pertenecía a ellos, y cualquier intento de cambiar eso sería castigado. Entonces don Roberto se puso de pie. Caminó hacia el hombre con paso firme, a pesar de su edad. Patricia intentó detenerlo, pero él la apartó con suavidad. Se plantó frente al sicario, que era al menos 30 centímetros más alto que él. «Este barrio existía antes de que tú nacieras», dijo don Roberto con voz temblorosa pero decidida. «Lo construimos nosotros, con nuestras manos, con nuestro trabajo, con nuestros sueños. Y va a seguir existiendo después de que te vayas». El hombre miró a don Roberto con sorpresa genuina. No estaba acostumbrado a que la gente le hablara así. Por un momento pareció que iba a responder con violencia. Su mano se movió hacia la cintura, pero entonces sonrió. Una sonrisa fría, calculadora. «Tiene valor, abuelo», dijo. «Respeto eso, pero el valor no lo va a proteger de lo que va a pasar si siguen con esto». Dio un paso atrás, miró a todo el grupo. «Disfruten su parque, por ahora». Luego se dio vuelta y regresó a la camioneta. Los 3 hombres subieron y se fueron, dejando una nube de polvo y una advertencia implícita que todos entendieron perfectamente. Esa noche, el comité se reunió de emergencia en la casa de Patricia. La euforia del día había sido reemplazada por miedo y dudas. «Nos van a matar», dijo una señora que no había hablado mucho antes. «Si seguimos con esto, nos van a matar. ¿Para qué arriesgar nuestras vidas por un parque?». Otros asintieron. El hombre que había expresado escepticismo en la primera reunión recordó que lo había advertido. Propuso que disolvieran el comité, que cada quien se cuidara como pudiera, que no provocaran más a los narcos. Patricia escuchó en silencio. Entendía el miedo. Ella también lo sentía. Esa noche, cuando abrazó a sus hijos antes de que se fueran a dormir, se preguntó si estaba siendo irresponsable, si estaba poniendo en peligro a su familia por un ideal. Pero entonces recordó la mirada de Rocío cuando le dijo que Julio no podía haber muerto para nada. Recordó las palabras de su padre en la primera reunión. Recordó cómo se había sentido esa mañana, trabajando junto a sus vecinos, recuperando un pedazo de su comunidad. «Entiendo su miedo», dijo finalmente. «Yo también tengo miedo, pero tenemos que preguntarnos algo. ¿Qué clase de vida estamos viviendo ahora? Nos encerramos en nuestras casas apenas se mete el sol. No dejamos que nuestros hijos jueguen en la calle. Cerramos nuestros negocios temprano. Vivimos con miedo constante. ¿Eso es vivir? Eso es lo que queremos para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Porque yo no».
Yo no vine a este mundo para vivir escondida. Rocío habló después. Mi hijo está muerto, dijo con voz quebrada. Ya no puedo protegerlo, pero puedo tratar de que su muerte signifique algo. Puedo tratar de hacer que este barrio sea un lugar donde otros hijos no terminen como el mío. No sé si lo vamos a lograr. Tal vez nos maten. Tal vez esto no sirva de nada. Pero tengo que intentarlo. Porque si no lo hago, entonces, ¿para qué sigo aquí? Sus palabras tocaron algo profundo en todos los presentes. Don Roberto asintió desde su silla. Mario, que había estado callado toda la noche, tomó la mano de Patricia. Andrés y Sofía, que habían estado escuchando desde el umbral de la puerta, entraron y se sentaron con el grupo. Poco a poco, los vecinos comenzaron a hablar de nuevo. No de abandonar, sino de cómo seguir adelante, de cómo protegerse mejor, de cómo ser más inteligentes, de cómo no provocar innecesariamente, pero tampoco rendirse. Decidieron continuar con el trabajo en el parque, pero de manera más discreta. Organizaron turnos para que siempre hubiera gente ahí durante el día, especialmente familias con niños. La idea era demostrar que el parque estaba siendo usado, que tenía una función legítima, que no era solo territorio en disputa. También expandieron el grupo de WhatsApp y establecieron un sistema de alertas. Si alguien veía actividad sospechosa, enviaba un mensaje. Si escuchaban disparos, reportaban la ubicación. No era mucho, pero les daba una sensación de control, de estar haciendo algo. Los siguientes meses fueron una mezcla de pequeñas victorias y recordatorios constantes del peligro en el que vivían. El parque comenzó a llenarse de nuevo. Al principio solo unas pocas familias se atrevieron a usarlo, pero poco a poco otros se unieron. Los domingos por la mañana, don Roberto organizaba partidas de dominó en las bancas. Patricia y otras madres llevaban a sus hijos a jugar después de la escuela. Un grupo de adolescentes, incluyendo a Andrés, comenzó a reunirse para jugar basquetbol en la cancha que habían limpiado. No era como antes, todavía había tensión, todavía había miedo, pero era un comienzo. Pero cada avance venía acompañado de un retroceso. A principios de diciembre, don Ramiro, el dueño de la ferretería, fue asaltado a plena luz del día. Le robaron toda la mercancía y lo golpearon tan fuerte que estuvo hospitalizado durante una semana. La señora Lupe, que tenía una fonda, recibió amenazas por no pagar la cuota que le exigían. Tuvo que cerrar su negocio. Y una noche de enero hubo un tiroteo a 2 cuadras del parque. Murieron 2 personas. Nadie supo exactamente qué pasó. Pero el mensaje era claro. El control de los narcos sobre la colonia no había disminuido. Patricia comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. Como coordinadora del comité, los vecinos la buscaban constantemente con sus problemas, sus miedos, sus quejas. Algunos la culpaban cuando las cosas salían mal. Otros esperaban que ella tuviera todas las respuestas. Su trabajo como maestra también se estaba resintiendo. Llegaba cansada, distraída. Sus alumnos notaban que no estaba completamente presente. Mario se preocupaba por ella, por cómo esta lucha la estaba consumiendo. Una noche, después de una reunión particularmente difícil del comité, Patricia se sentó en su cocina y lloró. Lloró por la frustración, por el cansancio, por la sensación de estar peleando una batalla imposible de ganar. Mario la encontró así y se sentó a su lado. No dijo nada al principio, solo la abrazó. Después de un rato, le susurró: «Nadie te va a culpar si decides parar. Ya has hecho mucho, más de lo que nadie esperaba». Patricia sacudió la cabeza. «No puedo parar», dijo. «Si paro, entonces ellos ganan, y no puedo dejar que ganen». La verdadera transformación del barrio no vino de un solo evento dramático, sino de cientos de pequeñas acciones acumuladas.
El comité organizó talleres de primeros auxilios para que los vecinos supieran qué hacer en caso de emergencia. Crearon una red de apoyo para las viudas y madres que habían perdido hijos a causa de la violencia. Rocío se convirtió en la líder de este grupo, canalizando su dolor en ayudar a otras que estaban pasando por lo mismo que ella. Organizaron colectas para ayudar a los comerciantes que habían sido extorsionados. Pintaron murales en las paredes del barrio con mensajes de esperanza y resistencia. Los adolescentes también se involucraron de manera inesperada. Andrés y su grupo de amigos crearon un perfil en redes sociales para documentar la transformación del barrio. Subían fotos del antes y después del parque, videos de las actividades del comité, entrevistas con vecinos. La cuenta comenzó a ganar seguidores, primero localmente y luego más allá. Algunos medios de comunicación se interesaron en la historia. Una periodista de un diario nacional visitó la colonia y escribió un artículo sobre cómo los vecinos estaban resistiendo a la violencia. El artículo trajo atención y la atención trajo recursos. Una organización no gubernamental se ofreció a donar equipo de vigilancia. Una universidad propuso un proyecto de investigación sobre prevención de violencia en colaboración con el comité. Pero la atención también trajo más peligro. Los narcos no querían que su territorio se convirtiera en un ejemplo de resistencia. Comenzaron a intensificar la presión. Las amenazas se volvieron más explícitas. Pintaron mensajes intimidantes en las paredes que el comité había decorado. Rocío recibió una llamada anónima advirtiéndole que dejara de hacer ruido o tendría que enterrar otro hijo. Patricia encontró una nota en el parabrisas de su carro. «Cuida a tus hijos, maestra». El comité tuvo que tomar una decisión crucial. Algunos miembros propusieron contactar a las autoridades, pedir protección oficial. Otros argumentaban que las autoridades estaban coludidas con los criminales, que buscar su ayuda solo empeoraría las cosas. Finalmente, decidieron un camino intermedio. Documentar todo, crear un registro de las amenazas, los incidentes, las víctimas y enviarlo a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. No podían confiar en que la policía local los protegiera, pero podían crear suficiente visibilidad pública para que los narcos pensaran dos veces antes de actuar contra ellos. La estrategia funcionó parcialmente. Las amenazas continuaron, pero no se materializaron en violencia directa contra los miembros del comité. Los narcos calcularon que un ataque abierto contra un grupo organizado de vecinos, especialmente uno que había ganado atención mediática, traería más problemas de los que resolvería. Pero tampoco se retiraron. La violencia en el barrio continuó. Los tiroteos seguían ocurriendo. Los negocios seguían siendo extorsionados. Las familias seguían viviendo con miedo. Don Roberto cumplió 73 años en marzo. Patricia organizó una pequeña fiesta en el parque rodeada de los miembros del comité y vecinos que se habían convertido en amigos a través de esta lucha compartida. Mientras soplaba las velas de su pastel, don Roberto miró alrededor y sintió algo que no había sentido en años: orgullo. No por lo que habían logrado, que todavía era frágil e incompleto, sino por el hecho de que lo habían intentado, de que no se habían rendido, de que habían elegido luchar en lugar de someterse. Pero esa misma noche, mientras don Roberto caminaba de regreso a su casa, fue interceptado por el mismo hombre alto que había aparecido en el parque meses atrás. Esta vez estaba solo. Se recargó contra una pared y encendió un cigarro, mirando a don Roberto con una expresión que era difícil de descifrar. «¿Usted nunca se cansa, viejo?», preguntó sin hostilidad aparente. Don Roberto se detuvo, pero no respondió. El hombre continuó: «No vamos a irnos, ¿sabe?
Esto es nuestro negocio, es de lo que vivimos. Ustedes pueden pintar sus parques y hacer sus reuniones, pero al final del día, esto es nuestro territorio. Don Roberto lo miró directamente a los ojos. Este barrio es de las personas que viven aquí, de las familias que criaron a sus hijos aquí, de los trabajadores que construyeron estas casas con sus manos. Ustedes son solo una plaga temporal. Van a irse o los van a matar o los van a atrapar. Pero nosotros vamos a seguir aquí, porque este es nuestro hogar. El hombre soltó una risa amarga. Ojalá tuviera su fe, abuelo. De verdad. Tiró el cigarro al suelo y se fue, dejando a don Roberto parado solo en la calle oscura. A medida que pasaban los meses, la colonia Esperanza del Valle se convirtió en un estudio de caso sobre resistencia comunitaria. No habían derrotado a los narcos. La violencia no había desaparecido. Pero habían logrado algo igual de importante. Habían demostrado que era posible resistir, que era posible organizarse, que era posible mantener la dignidad y la comunidad incluso en medio del terror. Otras colonias comenzaron a contactar al comité, preguntando cómo lo habían hecho, buscando consejos y apoyo. Patricia se encontró viajando a otros barrios, compartiendo su experiencia, ayudando a formar nuevos comités. Sofía, la hija de Patricia, cumplió 15 años en abril. No quiso una fiesta grande. En lugar de eso, pidió que el dinero que se hubiera gastado en la celebración fuera donado al fondo de apoyo para viudas que Rocío había establecido. Era una petición que sorprendió y conmovió a Patricia. Su hija había crecido rápido en el último año. Había pasado de ser una adolescente preocupada por la escuela y los amigos a ser una joven consciente de las realidades brutales de su entorno. A veces Patricia se sentía culpable por haberle robado esa inocencia. Pero cuando veía a Sofía trabajar junto a otros jóvenes en el comité juvenil que habían formado, pintando murales y organizando talleres de prevención de violencia, sabía que también le había dado algo valioso, un sentido de propósito, una comprensión de que el cambio era posible. El verano llegó con su calor sofocante y sus noches largas. El parque ahora estaba lleno casi todas las tardes. Las familias llevaban a sus hijos a jugar. Los abuelos se sentaban en las bancas a platicar. Los adolescentes jugaban basquetbol. No era perfecto. Todavía había noches en que los narcos usaban el parque como punto de encuentro, después de que todos se iban. Todavía había semanas en que la violencia aumentaba y todos volvían a encerrarse en sus casas. Pero los momentos de normalidad se volvieron más frecuentes que los momentos de terror. Y eso era, en sí mismo, una victoria. Rocío comenzó a dormir mejor. No todas las noches, pero algunas. Todavía soñaba con Julio, pero los sueños ya no eran siempre pesadillas. A veces soñaba con recuerdos felices. Julio de niño, corriendo en el parque. Julio, adolescente, tratando de enseñarle a usar el celular. Julio, adulto, ayudándola a cargar las bolsas del mercado. El dolor nunca desaparecería, ella lo sabía. Era parte de ella ahora, tejido en su ser como una cicatriz permanente. Pero había aprendido a vivir con él, a canalizarlo en algo productivo. El grupo de apoyo que lideraba había crecido a 15 madres. Se reunían cada semana en la casa de Rocío, lloraban juntas, se consolaban mutuamente, compartían estrategias para sobrevivir a su dolor. Pero también planeaban, organizaban, resistían. Habían creado un memorial en el parque, un muro con las fotografías de todos los jóvenes de la colonia que habían muerto por la violencia. Era doloroso verlo, pero también era necesario. Era una forma de decir, estos eran personas reales, con nombres, con historias, con familias que los amaban. No eran solo estadísticas. En agosto, el comité organizó su evento más ambicioso,
un festival comunitario de 3 días en el parque. Habría música en vivo, puestos de comida, talleres para niños, torneos deportivos. La idea era demostrar que la comunidad no solo existía, sino que prosperaba. Los preparativos tomaron semanas. Patricia coordinó con docenas de voluntarios. Consiguieron patrocinios de pequeños negocios. Andrés y su grupo se encargaron de la promoción en redes sociales. Don Roberto supervisó la instalación de las carpas y los escenarios. El primer día del festival, Patricia se despertó con un nudo en el estómago. ¿Y si los narcos decidían sabotear el evento? ¿Y si había violencia? ¿Y si algo salía terriblemente mal? Pero cuando llegó al parque a las 8 de la mañana, sus miedos comenzaron a disiparse. Ya había decenas de vecinos montando puestos, colgando decoraciones, probando micrófonos. La energía era palpable. Había emoción, había esperanza. El festival fue un éxito rotundo. Llegaron cientos de personas, no solo de la colonia, sino de barrios vecinos. Los niños corrían entre los puestos, las familias se sentaban en el pasto a comer, los adolescentes bailaban. Hubo un concurso de talento donde Sofía y sus amigas cantaron. Hubo partidos de fútbol que despertaron rivalidades amistosas. Hubo un taller de graffiti donde jóvenes artistas pintaron mensajes de paz en paneles que luego se exhibirían en el barrio. Por 3 días, la colonia Esperanza del Valle olvidó su miedo y recordó su humanidad. Don Roberto pasó la mayor parte del festival sentado en su banca favorita, observando todo con una sonrisa que no podía ocultar. Patricia lo visitó el segundo día y se sentó a su lado. ¿Estás orgulloso, papá?, le preguntó. Don Roberto asintió lentamente. Esto es lo que imaginé cuando construí mi casa aquí, dijo. Una comunidad. Un lugar donde la gente se conociera, se cuidara, viviera con dignidad. Lo perdimos por un tiempo, pero lo estamos recuperando. Patricia tomó su mano arrugada entre las suyas. Nada de esto habría pasado sin ti, le dijo. Don Roberto negó con la cabeza. Yo solo di el empujón inicial. Ustedes hicieron todo el trabajo. El último día del festival, durante el concierto de cierre, Patricia subió al escenario para agradecer a todos los que habían participado. Habló de cómo el festival no era solo una celebración, sino una declaración de que la colonia Esperanza del Valle seguía viva, seguía resistiendo, seguía esperando. Cuando terminó su discurso, la multitud estalló en aplausos. Andrés, que estaba entre el público, sintió lágrimas en sus ojos. Nunca había estado tan orgulloso de su madre. Pero incluso en medio de la celebración, la realidad no desaparecía completamente. Durante el festival, Patricia notó la presencia de los mismos hombres que los habían amenazado antes. No se acercaron, no causaron problemas, solo observaban desde la distancia. Era un recordatorio de que el peligro seguía ahí, acechando en las sombras. Pero por una vez, Patricia decidió no dejar que eso arruinara el momento. Habían ganado esta batalla pequeña, pero significativa, y eso era suficiente por ahora. Las semanas después del festival trajeron una calma relativa. Era como si ambos lados, los vecinos y los narcos, hubieran llegado a un acuerdo tácito. Los vecinos no desafiaban directamente el control criminal del territorio, no llamaban a la policía, no denunciaban, pero tampoco se rendían. Mantenían sus actividades comunitarias, sus reuniones, su presencia en el parque. Los narcos, por su parte, parecían haber decidido que dejar que los vecinos tuvieran su pequeño espacio no amenazaba realmente sus operaciones. Era una paz frágil, construida sobre la comprensión mutua de los límites de cada uno. Patricia sabía que esta paz podía romperse en cualquier momento. Un nuevo líder criminal, un cambio en la dinámica del poder,
una orden desde arriba y todo podría desmoronarse, pero también sabía que no podían vivir en constante anticipación del desastre. Tenían que aprovechar los momentos de calma para fortalecer su comunidad, para crear estructuras que pudieran resistir futuras crisis. En septiembre, el comité lanzó un programa de becas para jóvenes de la colonia. La idea era ayudar a los adolescentes a continuar sus estudios, darles oportunidades que los alejaran de la tentación del crimen organizado. Andrés fue uno de los primeros beneficiarios. Había sido aceptado en una preparatoria de alta calidad en el centro de la ciudad, pero los gastos de transporte y materiales eran altos. La beca cubrió esos costos. Otros 4 jóvenes también recibieron apoyo. Era un número pequeño, pero significaba que el comité no solo estaba reaccionando a la violencia, sino tratando de prevenir que las futuras generaciones cayeran en ella. Sofía, inspirada por el trabajo de su madre, decidió que quería estudiar trabajo social. Quería ayudar a comunidades como la suya. Patricia se sintió dividida entre el orgullo y la preocupación. Quería que su hija tuviera un futuro mejor, lejos de la violencia y el peligro. Pero también entendía el deseo de Sofía de quedarse y luchar. Era el mismo deseo que la había impulsado a ella. Don Roberto comenzó a notar que su salud se deterioraba. Le costaba más trabajo respirar. Sus rodillas le dolían constantemente. El médico le diagnosticó problemas cardíacos y le recomendó que redujera su actividad. Don Roberto asintió durante la consulta, pero ignoró completamente el consejo. Siguió participando en el comité, siguió organizando sus partidas de dominó, siguió siendo una presencia constante en el parque. Patricia le rogaba que se cuidara, pero él era terco. «Voy a morirme de todas formas», decía. «Prefiero hacerlo haciendo algo útil». En octubre, un evento cambió nuevamente la dinámica del barrio. Hubo una operación policial masiva en la zona. Arrestaron a varios líderes del grupo criminal que controlaba la colonia. Por unos días, hubo una sensación de alivio, casi de euforia. ¿Sería posible que lo peor hubiera terminado? Pero pronto quedó claro que los arrestos solo habían creado un vacío de poder. Otros grupos comenzaron a pelear por el control del territorio. La violencia, que había disminuido relativamente, explotó de nuevo. Hubo tiroteos casi todas las noches. 2 negocios fueron quemados. Una familia fue secuestrada y liberada solo después de pagar un rescate exorbitante. El comité tuvo que reorganizarse rápidamente. Reactivaron sus protocolos de emergencia. Los grupos de WhatsApp se llenaron de alertas constantes. El parque volvió a vaciarse. Las familias volvieron a encerrarse en sus casas. Patricia sintió que todo el progreso que habían logrado se estaba desmoronando. Hubo noches en que consideró renunciar, en que se preguntó si todo esto había valido la pena, pero entonces Rocío la llamó. «No podemos rendirnos ahora», le dijo. «Precisamente ahora es cuando más nos necesitamos». Rocío tenía razón. Convocaron a una reunión de emergencia. Llegaron menos personas que antes. Todos asustados, todos agotados, pero llegaron, y juntos diseñaron un plan para sobrevivir esta nueva crisis. Fortalecieron su sistema de comunicación. Organizaron rondas de vigilancia más frecuentes. Contactaron a organizaciones de derechos humanos para pedir apoyo. Documentaron cada incidente de violencia con la esperanza de que eventualmente alguien rindiera cuentas. Los siguientes meses fueron los más duros desde el asesinato de Julio. La violencia alcanzó niveles que la colonia no había visto antes. Murieron 7 personas en noviembre, incluyendo un niño de 10 años que fue alcanzado por una bala perdida. El funeral del niño fue devastador. Cientos de vecinos asistieron, muchos llorando abiertamente.
Patricia dio un discurso en el que su voz se quebró varias veces. Habló de la injusticia, del dolor, de la rabia, pero también habló de la necesidad de continuar, de no dejar que el sacrificio de ese niño fuera en vano. Don Roberto no pudo asistir al funeral. Estaba en el hospital. Su corazón finalmente había cedido bajo el estrés y la edad. Patricia pasó días visitándolo, sentándose junto a su cama, sosteniéndole la mano. Don Roberto entraba y salía de la conciencia, pero en sus momentos de lucidez hablaba del barrio, de la lucha, de cómo no podían darse por vencidos. «Prométeme que van a seguir», le dijo a Patricia en uno de esos momentos. «Prométeme que no van a dejar que ellos ganen». Patricia le prometió entre lágrimas. Don Roberto murió una madrugada de diciembre, con Patricia a su lado. Tenía 73 años. Su funeral fue masivo. Llegaron vecinos de toda la colonia y de barrios cercanos. Llegaron miembros de comités vecinales de otras zonas que habían sido inspirados por su ejemplo. Llegaron periodistas que habían cubierto la historia de la colonia. El parque que don Roberto había ayudado a rescatar se llenó de personas que querían despedirlo. Patricia habló en el funeral de su padre. Contó historias de su niñez, de cómo don Roberto había construido la casa con sus propias manos, de cómo había sido el primero en levantarse en esa reunión crucial y declarar que no se rendiría. «Mi padre no era un héroe», dijo. «Era un hombre común que tomó una decisión extraordinaria. Decidió no aceptar el miedo como una forma de vida. Decidió luchar por su comunidad. Y con esa decisión inspiró a cientos de nosotros a hacer lo mismo». Cuando terminó de hablar, la multitud estalló en aplausos. No eran aplausos de celebración, sino de reconocimiento, de respeto, de compromiso renovado. Después del funeral, el comité decidió nombrar al parque en honor a don Roberto. Pusieron una placa de bronce en la entrada con su nombre y una frase que él había dicho frecuentemente: «Este barrio es de quienes lo construyeron con sus manos y lo cuidan con su corazón». La placa fue vandalizada 2 veces y 2 veces fue reemplazada. La tercera vez que fue vandalizada, un grupo de adolescentes, liderado por Andrés, organizó una guardia nocturna para protegerla. Y funcionó. La placa se quedó. El año terminó con dolor, pero también con determinación renovada. La colonia Esperanza del Valle había sufrido pérdidas terribles. Había enfrentado violencia inimaginable, pero no se había rendido. El comité vecinal seguía funcionando. El parque seguía siendo usado. Las madres de desaparecidos y asesinados seguían reuniéndose, apoyándose mutuamente. Los jóvenes seguían organizándose. La comunidad seguía resistiendo. Patricia, ahora de 44 años, se miraba en el espejo y veía a alguien que había envejecido más allá de su edad. Había canas que no estaban ahí un año atrás. Arrugas de preocupación marcaban su frente, pero también veía determinación en sus ojos. Había perdido a su padre, había visto morir a vecinos, había recibido amenazas. Había llorado más en el último año que en toda su vida anterior, pero no se había rendido. Y no iba a rendirse. Andrés, ahora de 17 años, se había convertido en una voz importante entre los jóvenes de la colonia. Su cuenta de redes sociales había crecido significativamente. Compartía no solo las historias de violencia, sino también las de resistencia. Documentaba cada mural pintado, cada actividad del comité, cada pequeña victoria. Había descubierto que tenía talento para el periodismo. Planeaba estudiarlo en la universidad. Quería contar historias como la de su abuelo, historias de gente común haciendo cosas extraordinarias. Sofía, de 15 años, trabajaba ahora en el comité juvenil que habían formado.
Organizaban talleres de arte para niños, proyectos de embellecimiento del barrio, campañas en redes sociales. Sofía había encontrado su voz, su propósito. Ya no era la niña tímida que se escondía detrás de su madre. Era una joven segura que hablaba en reuniones, que organizaba eventos, que inspiraba a otros. Rocío cumplió 50 años en enero. Su cabello ahora era completamente gris. Las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de años de llanto, pero también de sonrisas, porque a pesar de todo, Rocío había encontrado razones para sonreír. En el grupo de apoyo que lideraba, había visto a madres destrozadas por el dolor encontrar la fuerza para seguir adelante. Había visto cómo el compartir su sufrimiento lo hacía más llevadero. Había visto transformaciones, curaciones parciales, resiliencias inesperadas. Su hijo nunca volvería, pero su legado vivía en cada madre que Rocío ayudaba, en cada joven que el comité rescataba de un futuro violento, en cada día que la colonia resistía. El barrio todavía no era seguro. Probablemente nunca volvería a ser el lugar idílico que don Roberto recordaba de los años 70. La violencia era ahora parte del tejido de la vida urbana en México, una realidad con la que millones de personas tenían que lidiar diariamente. Pero la colonia Esperanza del Valle había demostrado que incluso en medio de esa violencia era posible mantener la dignidad, la comunidad, la humanidad. Era posible resistir sin rendirse. Era posible llorar a los muertos sin olvidar a los vivos. Era posible tener miedo sin dejar que el miedo definiera tu existencia. En febrero, llegó la noticia de que una de las grandes organizaciones criminales había sido desmantelada por las autoridades federales. Los arrestos incluyeron a varios de los líderes que habían operado en la zona. Nadie en la colonia se hizo ilusiones de que esto resolviera todo. Ya habían visto este ciclo antes, pero también era una oportunidad. Quizás, solo quizás, este vacío de poder no sería llenado inmediatamente. Quizás habría una ventana de calma. El comité decidió aprovechar esa ventana. Organizaron una serie de eventos comunitarios durante marzo y abril, talleres de carpintería para desempleados, clases de costura para mujeres, clubes de lectura para niños, un torneo de ajedrez que habría hecho sonreír a don Roberto. La idea era simple. Mientras más activa estuviera la comunidad, mientras más conectados estuvieran los vecinos, más difícil sería para los criminales retomar el control completo. Y funcionó, parcialmente. La violencia disminuyó. No desapareció, nunca lo haría completamente, pero los tiroteos nocturnos se volvieron menos frecuentes. Las extorsiones continuaron, pero con menos intensidad. Las familias comenzaron a salir más. El parque volvió a llenarse. Era un progreso frágil, construido sobre arena movediza, pero era progreso. Patricia fue invitada a dar una charla en una universidad sobre resistencia comunitaria. Cuando se paró frente al auditorio lleno de estudiantes y académicos, sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo por lo que habían logrado. Vergüenza porque sabía que no habían resuelto nada fundamentalmente. Los narcos seguían ahí. La pobreza seguía ahí. La corrupción seguía ahí. Habían ganado pequeñas batallas, pero la guerra estaba lejos de terminar. Pero cuando terminó su charla y los estudiantes comenzaron a hacer preguntas, Patricia se dio cuenta de algo importante. No se trataba de ganar la guerra, se trataba de no perder tu alma en el proceso, se trataba de mantener tu humanidad cuando todo a tu alrededor trataba de arrancártela. Se trataba de elegir la esperanza sobre la desesperación, la acción sobre la parálisis, la comunidad sobre el aislamiento. Ese era el verdadero mensaje de la colonia Esperanza del Valle. Un estudiante levantó la mano y preguntó:
¿Alguna vez siente que todo es inútil? Que no importa cuánto luchen, las cosas nunca van a cambiar realmente. Patricia pensó en la pregunta por un largo momento. Pensó en Julio, el joven asesinado que había iniciado todo. Pensó en su padre, don Roberto, que había muerto luchando por su comunidad. Pensó en todos los vecinos que habían perdido, en todas las noches de miedo, en todas las lágrimas derramadas. Sí, respondió finalmente. Hay días en que siento exactamente eso. Días en que quiero rendirme, en que quiero empacar mis cosas y mudarme lejos, donde nadie me conozca y no tenga que cargar con esta responsabilidad. Pero entonces pienso en mi padre, que construyó su casa ladrillo por ladrillo. Él no construyó toda la colonia, solo construyó una casa, pero esa casa fue el comienzo. Y cuando otros vieron lo que él había hecho, construyeron sus propias casas, y así se formó un barrio. Patricia continuó. Nosotros no vamos a derrotar al crimen organizado. No vamos a resolver la crisis de violencia en México. Eso requiere cambios estructurales que están muy por encima de nosotros. Pero podemos construir nuestra casa, podemos cuidar nuestro parque, podemos apoyar a nuestros vecinos, podemos criar a nuestros hijos con valores de comunidad y resistencia. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes personas hacen lo mismo, si suficientes barrios se organizan, si suficientes comunidades resisten, entonces sí habrá un cambio real. El auditorio estalló en aplausos. Patricia sintió lágrimas en sus ojos, pero también una sensación de paz. Sabía que había dicho la verdad, una verdad dolorosa, complicada, pero también una verdad esperanzadora. Cuando regresó a la colonia esa noche, caminó por las calles que conocía de memoria. Pasó por la casa de Rocío, donde las luces estaban encendidas y se escuchaban voces. Era la noche de reunión del grupo de apoyo. Pasó por el parque Don Roberto Fuentes, donde unos adolescentes jugaban basquetbol bajo las luces que el comité había instalado. Pasó por la tienda de don Ramiro, que había vuelto a abrir después del asalto. Pasó por la casa de su niñez, donde ella misma había crecido, donde sus hijos ahora crecían. Llegó a su casa y encontró a Mario preparando la cena. Andrés estaba en su cuarto haciendo tarea. Sofía practicaba guitarra en la sala. Era una escena mundana, ordinaria, hermosa en su simplicidad. Patricia abrazó a Mario desde atrás y apoyó su cabeza en su espalda. «Gracias por aguantarme», le susurró. Mario se volteó y la besó en la frente. «Siempre», respondió. «Hasta el final». Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos, pero también nuevas esperanzas. En mayo, el comité recibió una donación sustancial de una fundación internacional que trabajaba en prevención de violencia. El dinero les permitió ampliar sus programas. Contrataron a 2 trabajadores sociales de tiempo completo para que coordinaran las actividades. Uno de ellos era un joven de la misma colonia que había estudiado trabajo social con una beca y ahora regresaba a ayudar a su comunidad. El otro era una psicóloga especializada en trauma que comenzó a ofrecer sesiones grupales e individuales para los afectados por la violencia. El programa de becas se expandió para ayudar a 15 jóvenes. El grupo de apoyo para madres creció a 25 miembros. Se estableció un pequeño fondo de préstamos para comerciantes que habían sido afectados por extorsiones o robos. Se organizó un programa de capacitación laboral para desempleados. Cada iniciativa era pequeña por sí sola, pero juntas creaban una red de soporte que hacía a la comunidad más resiliente. Patricia comenzó a delegar más responsabilidades. Se dio cuenta de que había caído en la trampa de creer que tenía que hacer todo ella misma. Pero la verdad era que había docenas de personas capaces y dispuestas a ayudar. Solo necesitaban la oportunidad.
Formó un equipo de coordinación de 5 personas que compartían las tareas de liderazgo. Esto no solo aligeró su carga, sino que también hizo al comité más sostenible. Ya no dependía de una sola persona. En junio, Andrés se graduó de la preparatoria con honores. Había sido aceptado en la universidad para estudiar comunicación. En su discurso de graduación habló sobre crecer en un barrio marcado por la violencia, pero también por la resistencia. Habló de su abuelo, don Roberto, y de cómo su ejemplo había inspirado a toda una comunidad. Habló de su madre y de todas las madres y padres que peleaban cada día por un futuro mejor para sus hijos. Y habló de su generación, de los jóvenes que se negaban a aceptar la violencia como inevitable, que estaban construyendo alternativas, que estaban imaginando un México diferente. Cuando terminó su discurso, Patricia lloraba. Eran lágrimas de orgullo, de dolor, de esperanza, de agotamiento, de amor, todo mezclado. Sofía le tomó la mano. Mario la abrazó. En ese momento, Patricia supo que todo había valido la pena. Su hijo había crecido con valores de comunidad y justicia. No había sido protegido de la dureza del mundo, pero había aprendido a enfrentarla con dignidad. Y eso era todo lo que un padre podía esperar. El verano trajo calor sofocante y una calma relativa en términos de violencia. El nuevo grupo criminal que había tomado control de la zona parecía más interesado en las operaciones de narcotráfico que en aterrorizar a la población local. Las extorsiones continuaron, pero de manera menos agresiva. Los tiroteos se volvieron raros. No era paz, era apenas ausencia de guerra abierta, pero para la colonia Esperanza del Valle era suficiente para respirar, para planear, para soñar. El comité organizó un segundo festival comunitario, esta vez dedicado a la memoria de don Roberto. Fue aún más grande que el primero. Llegaron grupos musicales de otras colonias. Hubo exposiciones de arte hechas por niños del barrio. Se presentó una obra de teatro sobre la historia de la colonia, escrita y actuada por jóvenes locales. Andrés produjo un cortometraje documental sobre el último año de vida de su abuelo, que dejó a muchos llorando. Durante el festival, Patricia subió al escenario para hacer un anuncio. El comité había decidido establecer un premio anual en honor a don Roberto Fuentes para reconocer a vecinos que demostraran liderazgo comunitario excepcional. El primer ganador fue Rocío. Cuando escuchó su nombre, Rocío se quedó paralizada. Patricia tuvo que ir a buscarla entre el público y prácticamente arrastrarla al escenario. Rocío subió temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo no merezco esto», fue lo primero que dijo cuando le dieron el micrófono. «Solo hice lo que cualquier madre haría». Patricia negó con la cabeza. «Hiciste mucho más que eso», dijo. «Transformaste tu dolor en acción. Ayudaste a docenas de otras madres a sobrevivir su duelo. Fuiste la voz que nos recordó por qué estábamos luchando cuando todos queríamos rendirnos. Don Roberto estaría orgulloso de ti». La multitud estalló en aplausos. Rocío no pudo hablar más. Solo abrazó a Patricia mientras lloraba. En agosto llegó una noticia que nadie esperaba. La policía había arrestado a los responsables del asesinato de Julio. Habían sido capturados en otro estado por crímenes diferentes, pero durante los interrogatorios confesaron múltiples homicidios, incluyendo el de Julio. La noticia llegó a Rocío a través de una llamada del Ministerio Público. Ella escuchó en silencio, dijo «gracias» con voz vacía y colgó. Patricia la visitó esa noche. Rocío estaba sentada en la misma silla donde había estado el día después de la muerte de Julio, mirando las mismas fotografías. «¿Cómo te sientes?», preguntó Patricia. Rocío tardó mucho en responder. «No lo sé», dijo finalmente. «Pensé que sentiría algo, alivio, satisfacción, cierre, algo.
Pero no siento nada. Julio sigue muerto. Los hombres que lo mataron van a ir a la cárcel, pero eso no me lo devuelve. No cambia nada. Patricia asintió. No había palabras de consuelo para esto. ¿Quieres que vaya al juicio contigo?, preguntó. Rocío negó con la cabeza. No quiero verlos, no quiero ver sus caras, no quiero escuchar sus excusas. No les voy a dar ese poder sobre mí. Patricia respetó su decisión. Algunos necesitaban ver a los responsables enfrentar justicia, otros no. No había una forma correcta de manejar el duelo. El otoño llegó con lluvias que limpiaron el aire y llenaron de verde los pocos árboles que sobrevivían en la colonia. Las hojas caídas cubrieron los senderos del parque. Los niños las pateaban mientras corrían, disfrutando del sonido crujiente. La vida continuaba como siempre lo hacía, indiferente al dolor humano, pero también indiferente al miedo humano. En octubre, 2 años después de la muerte de Julio, el comité organizó una ceremonia de conmemoración. No solo por Julio, sino por todas las víctimas de la violencia en la colonia. En el muro memorial del parque agregaron 20 nombres más. 20 personas que habían muerto en los últimos 2 años. Era un número terrible, pero también era menor que los años anteriores. La violencia no había terminado, pero había disminuido. Y cada vida salvada, cada muerte prevenida, era una victoria. Patricia habló en la ceremonia. Su voz ya no temblaba como antes. Había encontrado una firmeza nacida de la experiencia, del dolor superado, de las batallas ganadas y perdidas. Estamos aquí porque nos negamos a olvidar, dijo. Nos negamos a dejar que estas muertes sean solo estadísticas. Cada nombre en este muro era una persona. Tenían sueños, familias, historias, y se los arrebataron. No podemos traerlos de vuelta, pero podemos asegurarnos de que no murieron en vano. Podemos continuar la lucha por la que algunos de ellos murieron. Podemos construir la comunidad que ellos merecían tener. Después de la ceremonia, un hombre mayor se acercó a Patricia. No lo había visto antes en las reuniones del comité. Mi hijo está en ese muro, dijo señalando hacia el memorial. Murió hace 3 años. Yo me rendí después de eso. Me encerré en mi casa y decidí esperar la muerte. Pero hoy vine porque escuché que ustedes hacían esto, y quiero agradecerle, porque me recordó que mi hijo existió, que importó, y eso es más de lo que el gobierno jamás hizo por él. Patricia abrazó al hombre mientras él lloraba en su hombro. Sofía cumplió 16 años en noviembre. Para su cumpleaños pidió solo una cosa, que la llevaran a visitar la tumba de su abuelo. La familia fue junta, Patricia, Mario, Andrés y Sofía. Limpiaron la tumba, pusieron flores frescas, se sentaron en silencio por un rato. Luego Sofía habló. «Abuelo», dijo, «no te conocí tanto como hubiera querido, pero sé lo que hiciste. Sé que fuiste valiente cuando otros tenían miedo. Sé que luchaste por nuestro barrio. Y quiero que sepas que nosotros vamos a continuar esa lucha. No vamos a dejar que lo que construiste se pierda». En diciembre, el comité recibió un reconocimiento del gobierno de la Ciudad de México por su trabajo en prevención de violencia y fortalecimiento comunitario. Fue una ceremonia oficial con discursos largos y fotógrafos. Patricia asistió con Rocío y otros miembros del comité. Cuando le dieron el reconocimiento, Patricia lo aceptó, pero dijo algo que claramente no estaba en el programa. «Agradecemos este reconocimiento», dijo. «Pero lo que realmente necesitamos no son placas y certificados. Necesitamos que el gobierno haga su trabajo. Necesitamos policías que no estén corruptos. Necesitamos fiscales que investiguen los crímenes. Necesitamos programas sociales que den oportunidades reales a los jóvenes. Necesitamos un sistema de justicia que funcione, porque nosotros no deberíamos tener que hacer esto solos».
Sus palabras causaron un silencio incómodo en el auditorio. Algunos funcionarios se movieron inquietos en sus asientos, pero la gente común que había asistido comenzó a aplaudir. Y el aplauso creció hasta llenar el espacio. Patricia bajó del escenario sabiendo que probablemente acababa de quemar algunos puentes. Pero ya no le importaba quedar bien con los políticos, le importaba decir la verdad. El año terminó con una mezcla de logros y pérdidas. La colonia había cambiado. Ya no era el lugar aterrorizado y paralizado que había sido 2 años atrás. El comité vecinal funcionaba como un mecanismo bien aceitado. El parque estaba lleno de vida. Los programas de apoyo ayudaban a docenas de familias. Había esperanza donde antes solo había desesperación. Pero también había realidades duras. 5 personas habían muerto ese año por la violencia. 2 negocios habían cerrado por extorsiones. El miedo seguía siendo una presencia constante, solo que ahora compartía espacio con la determinación. Los narcos seguían operando en la zona, solo que más discretamente. La pobreza seguía afectando a la mayoría de las familias. Los jóvenes seguían sin suficientes oportunidades. Patricia se sentó en su sala en la víspera de Año Nuevo, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Mario dormía en el sillón, agotado después de un día largo de trabajo. Andrés estaba en una fiesta con amigos, Sofía estaba en su cuarto, probablemente escribiendo en su diario. La casa estaba en silencio, pero afuera se escuchaban los preparativos para la celebración de medianoche. Pensó en su padre y en cómo le hubiera gustado ver todo lo que habían logrado. Pensó en Rocío y en todas las madres que habían perdido hijos. Pensó en los jóvenes que habían salvado y en los que no habían podido salvar. Pensó en su comunidad, frágil pero resistente, quebrada pero no destruida. A medianoche salió al patio de su casa. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Los vecinos gritaban felicitaciones. Escuchó la voz de Rocío desde la casa de al lado cantando con otras mujeres. Escuchó risas de niños corriendo en la calle. Escuchó la vida continuando a pesar de todo. Y en ese momento, Patricia entendió algo fundamental. No habían ganado. La guerra contra la violencia, contra la pobreza, contra la injusticia, continuaba. Pero tampoco habían perdido. Habían sobrevivido, habían resistido, habían mantenido su humanidad. Y eso, en un país desgarrado por la violencia, era en sí mismo una forma de victoria. El nuevo año comenzó con la misma mezcla de esperanza y incertidumbre que había caracterizado los últimos 2 años. En enero, hubo un tiroteo que dejó 3 muertos a 5 cuadras del parque. Fue un recordatorio brutal de que la violencia nunca estaba muy lejos. Pero también hubo noticias buenas. 2 de los jóvenes que habían recibido becas del comité fueron aceptados en universidades. Un nuevo negocio abrió en la colonia. Una pequeña librería y café que rápidamente se convirtió en un punto de reunión para la comunidad. Patricia comenzó su 3er año como coordinadora del comité con una claridad que no había tenido antes. Ahora entendía que esto era un trabajo de generaciones, no de años, que el cambio real era lento, incremental, frágil, que habría avances y retrocesos, que nunca llegaría un momento en que pudieran declarar victoria y descansar. Pero también entendía que el trabajo valía la pena, que cada pequeña mejora importaba, que cada vida tocada, cada familia ayudada, cada joven salvado, era una razón suficiente para continuar. En febrero, Andrés volvió de la universidad para visitar. Estaba escribiendo un artículo para la revista estudiantil sobre organizaciones comunitarias y quería entrevistar a su madre. Se sentaron en la cocina con café y Patricia contestó sus preguntas. Pero al final,
Fue Andrés quien compartió algo importante. «Mamá», dijo, «durante mucho tiempo estuve enojado contigo, por arriesgarte tanto, por poner a nuestra familia en peligro, por elegir al barrio sobre nosotros, o así me parecía». Patricia sintió que el corazón se le encogía. Siempre había temido que sus hijos la culparan. «Pero ahora entiendo», continuó Andrés. «Hiciste lo que tenías que hacer, y nos enseñaste algo que ninguna escuela podría enseñarnos. Nos enseñaste que la justicia no es algo que esperas que otros traigan. Es algo que construyes tú mismo, con tus manos, con tu comunidad. Gracias por eso». Patricia abrazó a su hijo y lloró. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor. Todo el sacrificio, todo el miedo, todas las noches sin dormir, todo había valido la pena para ese momento. Rocío también había encontrado una forma de paz. Nunca superaría completamente la pérdida de Julio, ninguna madre podría. Pero había aprendido a vivir con ese vacío, y había encontrado propósito en ayudar a otras madres que pasaban por lo mismo. El grupo de apoyo que lideraba se había convertido en un pilar fundamental de la comunidad. Ahí no solo compartían su dolor, sino también estrategias de supervivencia, formas de mantener viva la memoria de sus hijos, maneras de canalizar su rabia en acción constructiva. En marzo, el gobierno anunció un nuevo programa de seguridad para barrios vulnerables. Prometían más policías, mejor iluminación, cámaras de vigilancia. El comité fue invitado a participar en las reuniones de planeación. Patricia asistió con escepticismo. Había visto demasiadas promesas incumplidas, pero también sabía que no podían rechazar cualquier ayuda que pudiera llegar. Las reuniones fueron frustrantes. Los funcionarios hablaban en términos generales, prometían mucho pero sin compromisos específicos. Patricia y los otros representantes comunitarios insistían en que cualquier programa debía incluir a los vecinos en su diseño e implementación. No querían que les impusieran soluciones desde arriba, querían ser parte de la solución. Después de semanas de negociaciones, llegaron a un acuerdo. El gobierno proporcionaría recursos para mejorar la iluminación del parque y las calles principales. También establecerían una subcomisaría en la colonia con policías especialmente entrenados en policía comunitaria. Pero el comité tendría un papel en supervisar la implementación y en evaluar el desempeño de los policías. No era perfecto. Patricia sabía que había 1000 maneras en que esto podía salir mal, pero era un comienzo. Era una forma de colaboración que reconocía el papel fundamental de la comunidad en su propia seguridad. En abril, la colonia Esperanza del Valle recibió la visita de una delegación de vecinos de otro barrio que enfrentaba problemas similares. Querían aprender de la experiencia del comité. Patricia, Rocío y otros miembros pasaron un día completo con ellos, compartiendo sus historias, sus estrategias, sus errores y sus éxitos. Al final del día, los visitantes se fueron con esperanza renovada y un plan de acción para su propio barrio. «Somos un modelo», le dijo Rocío a Patricia después de que los visitantes se fueron. «¿Te das cuenta? Otros barrios nos miran y piensan que si nosotros pudimos, ellos también pueden». Patricia asintió. Era cierto. Lo que había comenzado como un grito desesperado de dolor después del asesinato de Julio se había convertido en un movimiento que inspiraba a otros. No era lo que ninguna de ellas había planeado, pero era algo hermoso y poderoso. El parque Don Roberto Fuentes se había convertido en el corazón vibrante de la colonia. Todas las tardes estaba lleno de familias. Los domingos había torneos deportivos. Los martes y jueves había clases gratuitas de yoga y zumba. Los viernes había un mercadito donde pequeños productores locales vendían sus productos. Los sábados había talleres de arte para niños.
Era un espacio recuperado, reclamado, amado. Sofía ahora lideraba el comité juvenil con una madurez que sorprendía a todos. A sus 16 años, coordinaba a 2 docenas de jóvenes en proyectos que iban desde murales artísticos hasta campañas de redes sociales sobre prevención de violencia. Había encontrado su voz y su vocación. Patricia la observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Su hija se había convertido en una líder sin que ella se diera cuenta. En mayo, el comité celebró su 3er aniversario. No hubo un evento grande, solo una reunión tranquila donde los miembros originales compartieron recuerdos y reflexiones. Patricia miró alrededor de la habitación y vio rostros marcados por el dolor, pero también iluminados por la esperanza. Vio a Rocío, que había transformado su tragedia en un motor de cambio. Vio a comerciantes que habían resistido las extorsiones con el apoyo del comité. Vio a madres cuyos hijos ahora tenían becas y oportunidades. Vio a jóvenes que habían elegido la organización comunitaria sobre el crimen organizado. Hemos recorrido un largo camino, dijo Patricia cuando le tocó hablar. Pero todavía queda mucho por hacer. La violencia no ha terminado. La pobreza sigue ahí. Nuestros jóvenes todavía enfrentan pocas oportunidades. Pero lo que hemos demostrado en estos 3 años es que no estamos indefensos, que podemos organizarnos, resistir, construir alternativas, que nuestra comunidad es más fuerte que cualquier fuerza que intente destruirla. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. En junio, un nuevo grupo criminal intentó establecerse en la colonia, desafiando al grupo que ya operaba ahí. Durante 2 semanas hubo una escalada de violencia que recordó los peores días. Balaceras nocturnas, negocios obligados a cerrar, familias aterrorizadas. El comité tuvo que reactivar todos sus protocolos de emergencia. El parque se vació de nuevo. Las calles quedaron desiertas después del anochecer. Patricia se sintió como si todo el progreso estuviera siendo borrado. Hubo reuniones de emergencia donde algunos miembros del comité propusieron suspender las actividades hasta que pasara la crisis. Pero Rocío se opuso. Precisamente ahora es cuando no podemos desaparecer, argumentó. Si nos escondemos cada vez que aumenta la violencia, entonces ellos controlan completamente nuestras vidas. Tenemos que encontrar la manera de seguir, de adaptarnos, pero de seguir. Tenía razón, pero era difícil, muy difícil. La violencia de esas 2 semanas dejó 6 muertos, incluyendo una adolescente de 14 años, que fue alcanzada por una bala perdida mientras estaba en su casa. Su funeral fue devastador. La madre gritaba con un dolor que atravesaba el alma. El comité organizó una vigilia en su memoria. Cientos de personas asistieron, todos vestidos de blanco, todos portando velas, todos unidos en su dolor y su rabia. La violencia finalmente disminuyó cuando uno de los grupos criminales fue derrotado o se retiró. Nunca quedó claro qué pasó exactamente, pero las calles volvieron a una calma tensa. El parque volvió a llenarse gradualmente. La vida continuó, como siempre lo hacía, acechada por el miedo, pero no completamente definida por él. En julio, Patricia cumplió 45 años. No quiso una celebración grande. Mario organizó una cena íntima con la familia y los amigos más cercanos. Rocío estuvo ahí. Los miembros del equipo coordinador del comité también. Andrés volvió de la universidad. Sofía horneó un pastel que quedó un poco quemado, pero que todos comieron con elogios exagerados. Durante la cena, Mario dio un brindis. Por Patricia, dijo levantando su copa. La mujer más terca, valiente y compasiva que conozco. Has cambiado este barrio. Has cambiado vidas y has cambiado a nuestra familia.
Nos has enseñado que el amor no es solo lo que sientes por las personas cercanas a ti, sino lo que haces por tu comunidad. Te amo y estoy orgulloso de ti cada día. Patricia no pudo contener las lágrimas. Se acercó a Mario y lo besó, agradecida por tener un compañero que la apoyaba incluso cuando la lucha parecía imposible. Después de la cena, Patricia salió al patio de su casa. El cielo estaba despejado y podía ver algunas estrellas a pesar de la contaminación lumínica. Pensó en su padre, don Roberto, y en cómo le hubiera gustado estar ahí. Pensó en Julio y en todos los jóvenes cuyas vidas habían sido cortadas demasiado pronto. Pensó en el futuro de la colonia, en sus hijos, en las próximas generaciones. Y se hizo una promesa silenciosa. Mientras tuviera fuerza, mientras tuviera aliento, seguiría luchando. No por gloria o reconocimiento, sino porque era lo correcto. Porque este barrio era su hogar, porque estas personas eran su familia, porque el futuro de sus hijos dependía de las acciones que tomaran hoy. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió, por favor suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con otros. Y cuéntanos en los comentarios qué podemos hacer para construir comunidades más fuertes frente a la violencia. Tu opinión nos importa. La colonia Esperanza del Valle continuaría su lucha. Habría días buenos y días malos, victorias pequeñas y pérdidas devastadoras. Pero lo importante era que continuarían, porque eso es lo que hacen las comunidades resilientes. No se rinden, se adaptan, resisten, se apoyan mutuamente y siguen adelante. Y en un México desgarrado por la violencia, eso era un acto de rebeldía, de esperanza, de amor. Era suficiente, tenía que ser suficiente.